Bueno, quería presentar mi PowerPoint, mi presentación del proyecto para física. Antes de empezar, quería avisar que el programa no pudo registrar mi cámara principal o cámara frontal de la computadora, puesta que no lo reconocía. Por lo tanto, decidí grabar el audio solamente y la imagen de mi computadora, y luego editaré para poner mi imagen en el lado de la derecha izquierda. En estos momentos ya estoy grabando con el celular así. Bien, empezaré con la línea temporal de la electricidad. Bien, primero, primer científico documento o prueba que tenemos siquiera de la primera persona que empezó a practicar con esto o que empezó a experimentar con la electricidad fue Tales de Mileto, que señalaba que al frotar el ámbar con una piel de gato podía atraer algunos cuerpos ligeros como el polvo o el cabello o la paja. Otto, bien, esto fue en el 600 antes de Cristo, muchos años antes de tener, muchos siglos antes de tener lo que hoy conocemos como la electricidad. Luego, muchos siglos después, en 1602, Otto de Gay construyó la primera máquina eléctrica. Eh, por supuesto que era mucho más arcaica y que se estaba experimentando con la electricidad, así que no era nada parecido a lo que tenemos hoy en día. Peter van Mosket descubrió la condensación eléctrica en 1692, algunos años después de la primera de la máquina eléctrica, la primera máquina eléctrica. Después tenemos a uno de los científicos más reconocidos o más conocidos, se podría decir, que seguramente más de uno habremos visto una caricatura o una foto de este científico, que es Benjamin Franklin, que observó que cuando un conductor con carga negativa terminaba en punto, eso fue en 1706. Después tenemos muchos más científicos o muchos más científicos que empezaron a experimentar con esta ciencia. Charles de Coulomb, que inventó la balanza de torsión para medir la fuerza de atracción, por ejemplo. Bien, pasemos al siguiente. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento y la interacción entre las cargas positivas y negativas de un cuerpo físico. La palabra electricidad proviene de la palabra eléctrica, del latín, seguida por la palabra griega electrón o ámbar, que hace referencia al primer científico que hablamos hasta ahora. ¿Qué es la electrostática? La electrostática es la rama de la física que analiza los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia de sus cargas eléctricas, es decir, el estudio de las cargas eléctricas en equilibrio. Carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de los campos electromagnéticos. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generada por ellos. Luego, aquí tenemos una de las leyes que estuvimos estudiando, que estuvimos practicando a través de diferentes ejercicios, como la ley de Ohm. Primero, antes que nada, tenemos que empezar a hablar qué es este postulado y quién la presentó. Bien, la ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una ley básica de los circuitos eléctricos. Gracias a esta ley existen básicamente los circuitos eléctricos y muchos de nuestros artefactos que tenemos en nuestras casas. Establece que la diferencia
de potencial que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente que circula en el citado conductor. Eso es lo que dice la ley de Ohm. Y aquí tenemos unas cuantas ecuaciones para realizar ciertos problemas físicos o algunas tareas. Por ejemplo, para sacar el voltaje o para obtener el resultado del voltaje o de voltios, se tiene que multiplicar lo que vendría siendo los amperios por los ohmios. Y cuando queramos sacar la corriente, tendríamos que dividir el voltaje y la resistencia. Si es la resistencia, en viceversa, tendríamos que dividir el voltaje sobre los amperios. Después tenemos la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, nombrada en reconocimiento del físico francés Charles-Augustin de Coulomb, que anunció en 1785 y forma la base de la electrostática, puede expresarse como la constante de proporcionalidad. Depende de la constante dieléctrica del medio en el que se encuentran las cargas. Aquí podemos encontrar un ejemplo explicativo, una imagen explicativa. Aquí podemos ver unos cuantos imágenes de la electrodinámica, como la intensidad de la corriente. Aquí podemos ver dos tubos, positivo y negativo, y cómo fluyen ellos entre sí. Después tenemos la resistividad eléctrica, que es una tabla que enumera o enumera algunos materiales metálicos y su resistividad a los metales. Por ejemplo, la plata, el cobre, el oro, entre otros. Hay una tabla acá y aquí. Después tenemos el circuito eléctrico. Un circuito es una interconexión de componentes eléctricos que transportan corriente eléctrica a través de por lo menos una trayectoria cerrada. Gracias a esto, principalmente, nuestros aparatos electrónicos o la gran mayoría de lo que tenemos en casa funcionan gracias a esto. Un circuito lineal que consta de fuentes, componentes lineales y elementos de distribución lineales. Tienen la propiedad de la superposición lineal. Después tenemos la energía hidráulica. La energía hidráulica, energía hídrica o hidroenergía, que es lo mismo, es aquello que se obtiene del provecho de las energías cinéticas y potenciales de las corrientes del agua, saltos, aguas y mareas. Principalmente lo que quiere decir esto es que nos aprovechamos de la energía y del movimiento del agua para generar nuestra propia energía y usarla, por ejemplo, para la luz, entre otros. Se puede transformar a diferentes escalas de la energía hoy. Y bueno, ese sería mi PowerPoint. Espero que les haya gustado y gracias.